Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. Muy bien, les quiero dar la bienvenida a este live para hablar sobre el estrés y sobre la culpa, pero además hoy lo vamos a hablar de una forma muy interesante porque lo vamos a hablar desde la neurociencia. Tengo una invitada súper especial, ella se llama Happier, se llama Luisa, pero en Instagram la encuentran como Happier. Y entonces resulta que este no va a ser el primer capítulo, sino muchos capítulos. Nosotros pues muchas veces como que no entendimos desde niños una cantidad de cosas sobre nuestras emociones, sobre cómo funciona nuestra mente. Y entonces vamos a aprender con Luisita, que acá está con Happier. Hola Hola, Luisa, bienvenida. Karencita, ¿cómo estás? Qué rico Muy verte. bien. Bueno, Qué emoción. entonces, quiero que nos cuentes un montón de cosas, que además este es nuestro primer capítulo, porque vamos a abordar una cantidad de emociones y de situaciones que vivimos en el día a día, pero desde la neurociencia, que tú nos vas a enseñar. Entonces, pues hoy tenemos un tema muy interesante que es como el estrés y la culpa. Y primero te doy la bienvenida, te Gracias. agradezco por todos esos capítulos que vamos a tener para que nos enseñes de neurociencia. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué muchas veces sentimos como un caos en nuestra vida, como mil cosas, y queremos como tomar decisiones, como ponernos de primeras o algo, pero hay algo como que no nos deja, sí, tal cual, como la culpa, como que siento que quiero hacer algo, pero no puedo? Bueno, cuéntanos tú que eres la que sabes. Bueno, eso es como un montón de cosas que juegan en esa respuesta y Ujú. generalmente vienen desde muy chiquiticos, donde nos enseñaron a, ok, estás haciendo algo y por ejemplo, tienes que primero hacer la tarea antes de irte a jugar. O Ay, ¿por qué no te sí. quedó la tarea bien hecha? ¿Y por qué no te sacaste un 5 y te sacaste un 4.5? Ajá. ¿Y por qué no está? Y te tiene que ir bien en el colegio, porque si no te va bien en el colegio, para el cerebro de un niño, él no lo asocia como, oh, quieren lo mejor para mí y quieren que yo logre algo cuando sea adulto, no porque es un niño, no entiende todavía cómo funciona. Para el cerebro de un niño es, si yo estoy descansando y si yo Ajá. no estoy logrando lo que mis papás quieren que yo logre, o mis cuidadores o los que sean, entonces no me quieren, entonces yo no valgo, entonces no me Uy. aman. ¿Ves? Entonces es una cuestión de amor que el cerebro Ujú. empieza a construir esa especie de dolor, ¿sí? Lo Ajá. empieza como a desarrollar. Entonces, para el cerebro, que imagínate, el cerebro de un niño se mueve con el amor que los cuidadores le dan, porque pues el niño depende completamente de eso. Toda su vida, o Claro. sea, se muere si no tiene a nadie que lo cuide. Entonces, todo se mueve dentro del me quieren o no me quieren, me aman o no me aman. Un niño no logra, imagínate, tú con 4 o 5 años, pues tú no entiendes ni siquiera cómo funciona el mundo, entonces no, ese procesamiento el cerebro lo empieza a como identificar y a crear como formas de evitar el dolor, que eso es la función 2 del cerebro principal. Ajá. Una es la sobrevivencia, esa es la primera, y la 2 es evitar el dolor a toda costa, evitar el sufrimiento. Entonces, si el niño desde muy chiquito dice, ay, yo tengo que hacer las cosas súper bien y ahí es cuando mis papás me felicitan. Ay, cuando a Ujú. mí me va bien en el colegio, cuando yo estoy haciendo cosas y lo hago, ahí es cuando mis papás, muy bien, mira, hasta me usan de ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo Claro. tengo un hermano y el hermano no hace y yo sí, entonces mira a tu hermana que sí está haciendo y mira qué juicio. Entonces hay un reforzador también de, ay, socialmente, pues como que me quieren más si yo logro y hago más. Entonces, en la edad adulta, ese dolor sigue ahí y eso se ve como hacer, 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 hacer. Tengo que hacer, Claro. tengo que hacer. Porque el cerebro todavía lo asocia con que me quieren más o yo valgo más o mi amor propio depende de eso, porque eso fue lo que el cerebro desde chiquito creó y así se mueve, a punta de evitar el dolor, evitar el dolor, evitar el dolor. Todo eso es lo que está haciendo el cerebro, porque el cerebro es como una máquina protectora del mismo amor que el cerebro te tiene, Ujú. te está protegiendo. Es su forma de proteger. Si yo funciono en esta sociedad que está bastante reforzada con el hacer, Ujú. ¿cierto? Con el yo hago y entre tú más hagas como
que más te felicitan, más te aplauden, wow, tú logras todo, wow. Si tú ves una persona que no hace tanto, tú no vas a ver ese reforzador tanto. Si ves que una Claro. persona está como, no, yo en la oficina entro a las 9 y salgo a las 5 y no hago más. Dentro de una oficina que trabajan hasta las 7, esa Ajá, persona se va a ajá, ver mal. ¿Sí ves? En vez de claro. verla como un ejemplo, la ven mal. Entonces Sí, también sí, sí, socialmente, total. Ujú. para el cerebro, todo ese factor social es, es una parte fundamental. El cerebro siempre está, así no nos demos cuenta y así digamos, no me importa lo que piensen los demás. Entonces, eso no es tan cierto porque el cerebro se mueve con eso, se Está mueve buscando con la parte reconocimiento. social. Bueno, me Claro, gustaría y esa que nos fueran, aceptación. a mí me pasa lo que tú dices, ¿no? Pues tú me conoces como hacer, 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 hacer. Y entonces llega un momento en el que tú paras y empiezas a sentir esa culpa. Es como si pararas y además caes en una trampa, o por lo menos yo caigo en esa trampa de la niña buena y la niña juiciosa, que es, es que cuando termine estas tareas sí me voy a dar gusto. Cuando termine esto, y se te vuelve una trampa, porque el cerebro te está diciendo, sí, cuando termines, nunca terminas y se te vuelve la vida hasta que pues puedes tener burnout o lo que sea porque te das cuenta que no compensas la cantidad de esfuerzo con la cantidad de descanso. ¿Cómo hacemos para conectarnos y relajarnos, para empezar a darnos esos espacios como de amor a nosotros mismos y en realidad poder parar y salir de esa maquinita de hacer, hacer, hacer? ¿Qué hábitos podemos hacer o cómo lo podemos hacer para decirle a nuestra mente está bien parar? Ahí mencionaste varias cosas y una de esas es la culpa. Uh ¿Sí? -huh. La culpa tiene una función, todas las emociones tienen una función a nivel social o a nivel cerebral, todas las emociones. Y la culpa, se supone que su función es lograr como fortalecer como las relaciones sociales. Uh Cuando tú -huh. sientes culpa de, mira, ay, no, cometí este error y entonces no lo vuelvo a hacer para, eh, como que la relación o el trabajo, todo lo que tiene que ver con la parte social mejore, inclusive con tu yo interno, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si lo que hace el cerebro, es que el cerebro es súper tramposito, me Sí, encanta porque se es supone que todo. nos protege, pero a la vez, o sea, nos protege, pero a la vez nos mantiene en unos hábitos que es Claro. difícil como conectar con lo que nuestra alma realmente quiere, porque está como tan prevenido que no sientas miedo, que te hace repetir patrones que en realidad, pues al final, si no eres consciente de esos patrones, te quedas como ahí, ¿no? Claro, porque eso es lo que ese es el reforzador para el cerebro. O Ajá, sea, el cerebro trae la culpa, que es un poco incómoda, ¿cierto? Se siente incómodo. Entonces yo me siento culpable que no estoy produciendo. sí. Estoy descansando, entonces me siento culpable. Uh -huh. Para el cerebro, el hecho de que entonces a través de esa culpa tú te levantes y te pongas a hacer algo productivo en esa cajita productiva que nos metieron a la cabeza, ese es el reforzador del cerebro. Claro. Si ves, eso es lo que mantiene. Uno piensa que eso es Ajá, un castigo para el cerebro, como, pero la culpa es muy incómoda, o la rabia, o el sí. estrés, pero para el cerebro él está logrando lo que quiere, y Uh es -huh. moverte a seguir en ese ciclo. Claro. Y algo muy interesante que pasa especialmente cuando estamos hablando de Uh -huh. hacer Uh -huh. cosas como del trabajo, de lograr metas, de me propuse hacer esto y esto y esto y esto en el trabajo, es la dopamina. Esa es muy peligrosa, o sea, es muy positiva Ajá. en el sentido de que sí, eso se le considera una de las hormonas de la felicidad y la producimos cuando estamos haciendo cosas nuevas o cuando logramos nuestras metas y todo eso, pero esa dopamina es la misma que se produce en las adicciones, ¿sí? Claro. Entonces, empieza el cerebro a producir como, ok, cada vez que yo hago, ¿cierto? Ajá. Yo logro algo, o socialmente sigo reforzando esa idea de, uy, yo logro y yo soy tan productiva. Así no nos demos cuenta, esto a Ajá, veces ajá. Claro, no está es consciente. como inconsciente, Claro, ¿no? eso ocurre mucho de lo que hace nuestro cerebro es inconsciente porque ocupa mucha energía, el cerebro gasta mucha energía del cuerpo, es el órgano que más energía gasta. Entonces lo que Ujú. hace es como automatizar la respuesta. Entonces la Ok, respuesta automática es, ok, yo cada vez que hago, cada vez que logro algo, cada vez que sigo sin descansar y sigo, yo recibo dopamina, ajá, así yo no me doy cuenta. Entonces eso se vuelve una adicción. Así creamos
que es lo mismo, la Claro. misma adicción que la adicción es normal. Y entonces cuando descansamos, el cerebro empieza, y mi dopamina, y mi Deme dopamina, más, deme y mi más. droga, y Claro. mi droga. Entonces, claro, descansar se vuelve una cosa insoportable, así como cuando un drogadicto deja de consumir. ¿Ves? Ujú. Hay abstinencia. Entonces, todo eso es el cerebro que está demasiado acostumbrado y lo hace por una cosa generalmente de protección, que aprendió así, ¿cierto? Que lo mantiene, lo mantiene. Entonces, la culpa es una como estrategia del cerebro para lograr lo que necesita. Yo utilizo la culpa para yo moverme, Ujú, para hacer, ujú. para continuar en el movimiento. Entonces se vuelve este ciclo, este ciclo de culpa, me siento culpable, voy, no descanso y mantengo. Hago y después trato de descansar, culpable, hago, y ahí se mantiene con la dopamina y supuestamente en ese estado de protección. Pero es una de las cosas que es muy interesante ver que esa idea de que tú estabas hablando como uno que hace, ¿no? Ajá, ¿qué puedo hacer? Claro, como para poder estar en calma y poder disfrutar de la vida, ¿no? Al final, porque si todo el tiempo estás, yo lo he experimentado durante mucho tiempo y tal cual me identifico con lo que tú dices, ¿no? Esta super mujer que nunca para, que no siente y hoy en día me doy cuenta que me recompensaban una cantidad de cosas que me hacían daño a mí. Pero era tanto el refuerzo, tú no sabes, de no siente, maravillosa, claro, nunca tiene una tusa, maravillosa, no para de trabajar, no come, no duerme, maravillosa. Y hoy en día me doy cuenta que me metí en esta muñequita que todo el mundo me premiaba, que funcionaba para todos menos para mí, porque quien no tiene una jefe o una esposa o una que nunca se canse, que esté de todo, hasta que un día pues me pasó que se me cayó la muñequita y me estallé porque ya no podía más de todo lo que tú dices, ¿no? De ser la madre perfecta, la trabajadora perfecta, de no parar. Y ahí es cuando me di cuenta de lo que tú dices, cómo ese refuerzo social a las mujeres sobre todo nos juega tanto, porque estamos como tan acostumbradas a ponerle la carita a todo el mundo que en la casa queremos estar bien con los hijos. Pero si estamos en la oficina nos da vergüenza decir que tenemos que ir a una reunión con los niños, entonces acomodamos todo para no tener que darle mal a nadie y me imagino que lo que tú dices, eso nos da una cantidad de refuerzo y de dopamina que nos funciona para estar así, pero que internamente eso debe tener una carga de estrés y de cansancio y de agotamiento muy fuerte en el largo plazo. total, porque eso se llama abandono a uno Uh -huh, mismo, completamente. Desde chiquitas nos enseñaron a abandonarnos, a completamente dejarnos de lado, porque ya no claro, perdemos como esa conexión de lo que necesitamos, porque nunca fue considerada mientras crecimos. ¿Ves? Tú tal vez como claro. niña necesitabas descansar, Uh -huh, uh ¿cierto? -huh. Porque como un niño también necesita, o jugar, o Sí, uh -huh, necesitabas jugar, porque es un proceso normal de un niño que necesita, inclusive a nivel cerebral, el juego tiene su función. uh -huh. Entonces no podías jugar porque tenías que hacer, Claro. ¿cierto? Entonces, no, tengo que hacer es esto, el colegio, no sé, limpiar, lo que sea que tocaba hacer. Entonces, claro, el cerebro pierde esa capacidad de un poco como de qué es lo que, qué es lo que yo Uh -huh, necesito, o sea, qué uh es -huh. mi necesidad. Y funciona, te empieza a funcionar, ok, no es lo que yo necesite, porque al final eso no es importante, porque Uh en el -huh. mundo eso no se necesita, lo importante es lo que el resto necesita. Claro. ¿Y qué necesito yo hacer para adaptarme a ese resto y tener esa aceptación que el cerebro mismo empieza como a pedir, pues ese Uh cerebro de -huh. un niño, y eso es una respuesta muy natural del cerebro humano. Nosotros la conexión con otras personas, somos seres sociales, entonces todo eso se mantiene y estamos completamente acostumbradas, y es nuestra normalidad Uh -huh. Uh -huh. abandonarnos, ¿ves? Es Claro. completamente abandono. Ese abandono es uno abandonado, porque no sabes, ni siquiera, hay personas que a veces me dicen, yo ni siquiera sé cómo descansar, ni siquiera sé qué me Sí, gusta, sí. ni Sí, siquiera sé ni por siquiera dónde sé, o empiezo. sea, paro y me siento incómoda. Eso me pasaba a mí al Ya, principio. Es como paro y así tenga que hacer algo, o sea, así tenga que barrer lo que sea, pero ¿cómo voy a estar sin hacer? Es como una incomodidad corporal
que yo creo, no sé si esto que te voy a decir funciona, y yo lo que hice fue como, o lo que estoy haciendo ahora es como superar la incomodidad. Mm. Estoy aquí acostada sin hacer nada, me incomoda, pero voy a atravesar esta incomodidad, en vez de pararme a hacer otra actividad, voy a atravesar esta incomodidad y poco a poco darle a mi cerebro, no sé si eso funciona así, el mensaje de está bien estar en calma, está bien cuidarme. O sea, no sé si funciona como los mantras que tú y yo los conocemos por lo que hemos estudiado juntas, pero esos mensajes, por ejemplo, que yo le doy a mi mente para decirle esto está bien, estás en un lugar seguro, está bien cuidar de ti, ese tipo de mensajes, o atravesar como lo siento en el cuerpo, ¿eso funciona? Eso funciona hasta cierto punto. Ujú. Cuando tú hablas de cambiar pensamiento a nivel cerebral, eh, para el cerebro cambiar pensamiento sí tiene un efecto siempre y cuando vaya acompañado de un cambio de conducta o un cambio emocional. El Ok, cambiar pensamiento, es decir, tú decir, eh, ok, yo estoy bien, estoy relajada, pero inmediatamente te levantas a hacer algo, no sirvió para, o sea, ese claro, el cuerpo pensamiento, dice esto no es cierto. el pensamiento no sirvió para nada, porque a nivel de pensamiento, solo cambiar pensamiento no tiene gran efecto a nivel neuronal. Ya. ¿Ves? Es otro Cuando tú lenguaje, lo ¿no? Es otro claro, es, lenguaje diferente al somático, por así sí, decirlo. para el cerebro es como, ok, muy interesante tu pensamiento, pero lo vamos a ignorar en 3, 2, 1. Claro. Entonces, pensamiento sí tiene un efecto, pero lo que se ha encontrado en muchos estudios científicos es, si tú cambias la conducta sin Ujú. cambiar el pensamiento cambia solo, Ok, ¿entiendes? sí te Si tú entiendo. cambias Ujú. conducta, es decir, así tú estés pensando que eres la peor persona del mundo por estar acostada en la cama, pero tú sigues acostada en la cama, Ay, eso ¿sí? está Esa es la buenísimo. conducta. Claro. Si tú sigues acostada en la cama y de todo el ruido, los pensamientos, y vuelves y lo repites, y vuelves y lo repites, el cerebro solito, sin que tú cambies pensamiento, con el tiempo empieza como, pero pues aquí yo estaba en la cama y pues no me ha pasado nada, la gente me sigue queriendo, yo sigo con mi trabajo, esto como que está bien. Y solito cambia el pensamiento. O sea que ¿Sí ves? un hábito, por ejemplo, positivo sería decir, yo todos los días, yo qué sé, entre reunión y reunión, voy a parar 5 minutos a no hacer nada. Mm, Y lo repito y me quedo así. Y mi mm, mente taladrándome y yo, tranquila, sí, voy a no hacer nada. Hasta que eso es lo que va cambiando. Eso me encanta porque normalmente lo que hacemos es latigarnos con pensamientos y encima de todo castigarnos más. Pero usted está sin hacer nada, pero ¿por qué otra vez? Y lo que tú dices de cambiar la conducta me parece maravilloso. Es como, hoy voy a cambiar esta conducta y poco a poco, claro, es mucho más sencillo. solito cambia. Ujú, Solito, tú no necesitas hacer mucho. Claro, hay personas que tal vez están más acostumbradas a la parte racional y necesitan cambiar el pensamiento, y ujú, está bien. Pero ujú. a nivel neuro, cuando eso se estudia, que les dicen a las personas, a ver, empiecen a repetir mantras como yo soy una persona tranquila, yo no sé qué, y en otro lado los ponen a piense todo lo que quiera, si quiere lo peor de usted, pero quédese sin hacer nada. Los cambios neuronales en conducta son como 75% más el otro es 15%. Es una cosa, Uy. 15% a nivel, solo cambiar pensamiento es más o menos 15% de efectividad. Ujú. Cuando cambias conducta es 75, casi Uy, 80. ¿Ves? tremendo. Sí, Sí, es ahí la es como cuando diferencia uno es cambia como los ridícula. primeros, y es verdad, uno lo siente cuando cambia pequeños hábitos, como en realidad tú vas sintiendo como cambios en tu vida. ¿Sí? Yo te No quería, necesitas pensar claro, nada. no necesitas pensar nada porque al contrario el pensamiento es el que te lleva más como a los mismos lugares, ¿no? Te Claro. quería preguntar, porque hoy hablábamos pues de este tema del estrés, pero también hablábamos de la culpa. Y tú decías que pues como todas las emociones nos pueden funcionar para algo, pero también cuando digamos nos arraigamos o nos quedamos a vivir en esa emoción, genera como consecuencias. La culpa es un lugar súper conocido para mí, me imagino que para muchos de los que nos están oyendo también, este lugar de estar todo el tiempo castigándote por pensar que lo hiciste mal.
el otro día escuchaba a la Lorena Ochoa, la golfista mexicana, en una entrevista y decía que es impresionante cómo nosotros podemos tener un error pequeño a lo largo del día y hacer cosas maravillosas a lo largo del día y tenemos como el hábito de centrarnos en lo que hicimos mal, Ujú. en el error, en la culpa, ¿no? Y a mí me pasa mucho que es como, y ahora no estoy con mis hijas, y ahora no hice esto, y ahora no... ¿Cómo hacemos para ser más empáticos y compasivos con nosotros mismos y permitir a la culpa como su labor cuando la necesitamos, pero no quedarnos a vivir ahí, que también es muy de las mujeres? Sí, sí, así nos acostumbramos, hace parte del mismo abandono que te decía, ¿no? También es un hábito. Ujú, Toda la parte emocional también es un hábito que es cambiable a nivel cerebral. ujú. Toda emoción es con entrenamiento, tú puedes cambiar ciertas emociones y casi que hacerlas de alguna manera hasta completamente nulas. Hay Y eso me emociones, parece sí, increíble. sí, emociones como que son un poquito menos, o sea, lo veo más difícil como emociones básicas que no desaparecen, como la tristeza, Ujú, ¿me ujú. entiendes? Pues tiene su función, si alguien muere, si Claro. te pasa, sientes ese dolorcito, pero hay unas que son particularmente em, como no tan funcionales como otras, Ajá, y una de esas es la culpa o otra de esas es la rabia. La rabia es ajá. protección al dolor. Entonces, cuando tú trabajas, por ejemplo, la rabia te puede desaparecer completamente, o sea, desaparecida y vas directo al dolor, Ya. ¿sí? Porque Ujú. lo que está detrás es el dolor. El La dolor. culpa es muy similar. Ujú. Puede completamente desaparecer porque su función realmente no, no, esa puede completo, con entrenamiento tú la puedes, chao, ni siquiera ya ni te acuerdas, ya se vuelve como un hábito, o sea, ya murió, porque es una de las emociones que no, no, porque lo que quieren lograr es ese círculo, ¿sí ves? Claro. Es ese volver a ese otra Volver y vez, volver y volver a eso. ¿Y cómo entreno la culpa? Eso sí, mejor dicho, pago entrenamiento mañana mismo. con el cerebro y Ujú. con todo, yo creo que tú necesitas como paciencia, ¿no? Paciencia, eso, con suavidad. Pero de los entrenamientos más poderosos que hay, también lo han medido en neuro, y lo están ahorita mirando mucho porque parece que tiene un poder increíble en cómo empieza a modificar las estructuras cerebrales solitas, o sea, es una cosa mágica que es como la amabilidad o la autocompasión, Ujú. ¿sí? Entonces, cuando hay varias áreas, pero hay una especialmente, haz de cuenta que acá arriba, esta parte de afuera del cerebro, es la corteza, que es lo que nos hace como humanos, la Sí. parte racional, la inteligencia, la creatividad, bla, bla, bla. Y acá abajo está algo que compartimos con muchos mamíferos, con muchos animales, que es como la amígdala y todo el sistema límbico, y como la parte, a veces la asocian con la parte inconsciente, la parte subcortical está aquí. Y Ujú. aquí hay un área que conecta las dos, que es la corteza cingulada. Entonces, está esto aquí como digamos lo subconsciente, están los traumas y está esas áreas que, esto es peligroso, y entonces arma todo. Sí. Y acá está la parte como más, no, pero si observamos esto objetivamente, esta es la que une, ¿sí? Como, Esta es la ok, que, si perfecto, te esto lo entendí perfecto. considera como trauma, como peligro, peligro, esta manda como, peligro, Ajá. peligro, y manda la corteza, como no, tenemos que trabajar y hacer más, ¿sí? Ujú, ujú. Pero esta específicamente, cuando se hace un entrenamiento de amabilidad, en donde cuando vienen esos pensamientos, te empiezas físicamente a abrazar y ¿Cómo así? tranquila, sí, Ujú, tranquila, está bien, no es tu culpa, no sé, como inclusive imaginarte la visualización tiene mucho poder, como tú ujú. abrazando a la niña, ¿no? Como esa maternización, entonces abrazando a la niña o abrazándote a ti, inclusive un minuto en el baño, eso yo lo hacía. Mira, yo como creo que por unos 2 años yo lo hacía todos los días, sin falta. Me entraba al baño, Ujú. cuando pasaba algo así que esto, yo me entraba al baño y me ponía y como a Uy, eso está visualizar, así súper fueran dos bonito. minutos, Ujú, 2 minutos, ujú. visualizar y yo ahí se me salían las lágrimas y yo te sostengo, yo te cuido, yo ya no te voy a abandonar más, yo te sostengo, tú estás sostenida, yo te cuido, descansa, puedes descansar, como cosas así. Ajá. Em, no, esto se volvió
porque hay algo que a mí me gusta hablar más desde la experiencia que Sí, inclusive desde la... está perfecto. Y, y se me volvió como una respuesta automática. Es decir, yo ya, o sea, esos pensamientos de, ay, tú no, de tú por qué hiciste. Ahorita automáticamente el cerebro solito es como, "Mm, no, 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 está bien, todo está bien, pero automático, ni Eso está siquiera en todo, súper en todo, bonito. en todo. Y yo te quiero preguntar cuál es la diferencia, porque tú decías cuando trabajamos solo con el pensamiento, y haz esto, no hagas esto, no, se complica más que cuando nosotros cambiamos la conducta, ¿verdad? Y con Ujú, esto que tú dices de abrazarnos, porque a mí me pasó lo mismo y también me gusta como tú compartirlo desde la experiencia, yo tenía un trato o todavía como esa voz interior muy dura conmigo misma y ahora como que empiezo y también como tenía mucha relación como con el caos, con la angustia, con estar todo el tiempo como angustiada, también pues muchos por temas de mi niñez. Y entonces mm, yo empecé a visualizar, así como tú dices, el mm, abracito como una luz dorada que me protege en todo momento. Entonces yo hago parecido a lo que tú haces del abrazo, mm, pero cuando estaba atravesando un momento de angustia justamente por superar un dolor de mi niñez, era como estoy protegida y visualizaba así como una luz dorada que me caía del cielo y todavía y que me envuelve y eso me genera mucha calma. mm. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre yo tener un pensamiento como, no sé, carro rojo, o estás bien, o estás bien, o estás bien, y una visualización? ¿Tiene Mm. diferente efecto simplemente como repetir una frase a centrarte como en una visualización o un acto físico en el que te cuidas? Sí, sí tiene mucho efecto. O sea, es decir, si tú solo haces un pensamiento, lo que les digo, no tiene tanto efecto neuronal. Pero Uh -huh, cuando tú te vas, es conducta pensamiento. O sea, en el uh -huh, momento en uh que -huh. tú te vas y te metes al baño, en mi ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces te vas al baño y te abrazas. Esto es una conducta acompañada de un pensamiento, acompañada de una visualización. Y la visualización activa a veces muchas partes casi que similares a como si lo estuvieras haciendo en la Uh vida -huh. real. El cerebro no identifica, si haces una muy buena visualización, no identifica que estás visualizando. Cree Claro. que tú lo estás haciendo, que esa es tu realidad. Ajá. ¿Sí? Entonces, claro, es conducta, pensamiento y visualización, que es conducta también. ¿Sí? Claro. Entonces, claro, eso intensifica la respuesta para crear como un mayor cambio, ¿sí? Más rápido. El secreto, digámoslo así, es generar emoción. Ajá. Emoción es lo que hace que cambie el cerebro. Entonces, cuando tú haces esto, no es tanto tú hacer así y, bueno, entonces ya estoy. No, no, no. Es sentir así lo más que puedas, hasta tristeza y llorar. Nunca Ajá. es bueno bloquear ninguna emoción, no. Uh -huh, uh Entonces, -huh. llorar y sentir el dolor, entre más tú lo sientas, más poder le estás dando a eso, más está cambiando el cerebro rápido, Claro. porque el cerebro empieza a identificar como esto me está generando una emoción y cuando hay emoción, el cerebro rápido se empieza a mover, como, uy, esto me toca ponerle atención porque aquí hay emoción. ¿Sí ves? Claro. Aquí hay algo. Entonces, esa emoción, no hay la emoción que contrarresta todo el resto de emociones es la compasión. Uy, tremendo. Y esa es una cosa que me gustaría que tú nos la explicaras desde la neurociencia, que yo la he descubierto recientemente y me parece maravillosa, y es cómo nosotros podemos, no sé si reeducar o engañar a nuestro cerebro, y así nos damos cuenta que el cerebro también nos engaña en muchas ocasiones. Y es como esto que nosotros experimentamos la misma sensación si nos atracan cruzando un puente, así vamos a cruzar el puente y nos imaginamos que nos atracan. Entonces nosotros constantemente estamos creando realidades para nuestro cerebro y no logramos distinguir entre lo que es real y lo que no, pero entiendo que asimismo tú puedes crear realidades que son beneficiosas y que te generan como mucho más bienestar en vez de estar todo el tiempo concentrados en pensamientos que nos producen como temor. ¿Cómo funciona eso de engañar a nuestra mente o de generar otro tipo de pensamientos? Es que el cerebro crea está buscando, haz de cuenta, el cerebro siempre, hay mucho Uh -huh, estímulo en este uh momento, -huh. inclusive si tú estás ahí, hay mucho estímulo. Entonces está la luz, está todo, los sonidos, todo al mismo tiempo, el cerebro lo está procesando. Uh -huh. Pero el cerebro va a estar poniendo más atención a si, por ejemplo, tú dices algo que a mí me cause dolor. Entonces, el Ya. cerebro, sin que nos demos cuenta, está como pendiente de eso, así como, o si, no sé, si alguien dice algo malo ahí, critican, y si uno tiene un trauma, entonces, ¡tum!
ahí mismo el cerebro, peligro, auxilio. Ujú, ujú, Hicieron un experimento que me pareció súper interesante, que era, ujú. no, yo con eso, me parece una cosa fascinante, el cerebro me parece una cosa fascinante. Y hicieron un experimento en donde a las personas les dibujaban una cicatriz Ajá. y les decían que era para medir el nivel de Discriminación. Ajá, discriminación en ajá. la calle, si se sentían, pero una cicatriz así horrible, ¿no? Una cosa así terrible, discriminación en la calle. Y entonces les pintaron la cicatriz, ellos se veían en el espejo, uy, no, esta cicatriz. Y antes de salir, les decían, ay, Sí. deja hacer un retoque. Y les quitaban la cicatriz sin que se dieran cuenta. Ellos salían confiados de que tenían la cicatriz, los observaban, ellos salían a la calle como si nada, y cuando volvieron, todos dijeron que habían sido discriminados No, y ninguno tenía cicatriz. tremendo. Entonces el cerebro hace eso, él busca. Claro, Discriminación, yo tengo esto, mira, me miraron, me discriminaron. Así funciona con todo. claro. Está siempre buscando. Entonces, cuando tú le empiezas a entrenar, porque es entrenamiento, es hábito, todo es un Sí. hábito, cuando tú lo empiezas a entrenar a esa parte de compasión, compasión, compasión hacia uno, el Ujú. cerebro no tiene como una partecita específica para compasión hacia uno. El cerebro no tiene eso. El cerebro empieza a activar diferentes áreas que muchas veces son las mismas áreas del miedo, del estrés, de la angustia. Entonces empieza a cambiar la respuesta emocional. Entonces ahora mi respuesta es la compasión. Empieza a acostumbrarse a reaccionar de forma compasiva en todo. Ujú, O sea, tú lo ujú. puedes empezar como ejercicio de solita hacia ti y yo me cuido y compasión y no sé qué, pero eso solito, sin que hagas nada, después empiezas tú a sentir como naturalmente, no sé, compasión, o sea, pasa un pájaro y entonces sientes una compasión. Esta persona está medio sensible y tú sientes una compasión, porque de ahí viene lo de que todo empieza por uno. Y es Claro. verdad, porque si tú te empiezas a dar eso, el cerebro naturalmente lo saca, se lo empieza a ver en el Sí. resto de personas. No existe eso de yo soy compasiva con los demás, pero no conmigo, entonces no es Ujú. compasión, eso es Claro. vacíos emocionales. Pero cuando tú tienes altos niveles de compasión contigo, que es tu hábito, respuesta habitual, que es culpa, no, tú, de una, Me no, abrazo. uno debe ser un poquito estricto en esos ejercicios Ajá. de, ok, no, y me voy y me abrazo y lloro y hago toda la cosa. Ser estricto con el cerebro, ¿no? En vez del Sí, monito como sí, uno tiene montarse que ser estricto, en uno el tiene que ser, cerebro, montarse uno en uno mismo para... Aquí, Luisita, aquí nos claro, hacen una pregunta y es, nos pregunta Gustavo T82, ¿cuánto tiempo toma? depende. Eso de que dura 21 días un hábito de informar, eso no es verdad. Ajá. Sí, eso toma. Yo Lamento los decirle. cambios que he hecho ha sido como de, no sé, uno de los cambios más grandes en mi vida creo que ha sido, o en mi mente ha sido a través de la meditación y me ha tomado, pues, pucha, Se como 1000 demora. madrugadas. Eso se demora. El cerebro empieza a cambiar muy Ajá. rápido. Eso sí, se adapta muy rápido. El cerebro es una máquina que uno realmente tiene la capacidad de Ujú, moverlo. ¿Sí? Es como una máquina ujú. que te responde a ti, ¿cierto? Pero lo que pasa es que está acostumbrado a responder porque tomas fuerza, Automáticamente, ¿no? Es que no automático, nos porque damos tomas cuenta, fuerza, ¿no? yo ahora que lo vivo y pues con todo lo que hemos practicado, digo, yo en realidad, y no nos educaron, yo pensaba que eso iba como a su bola y yo no podía hacer nada por No. cambiar mi experiencia de vida, ¿no? Era como yo iba, el cerebro iba y iba como por ahí detrás por donde me llevara. Y cuando tú empiezas a descubrir como herramientas en las que tú puedes gobernarte, no sé cómo decirlo, como Sí, tú dices, juepucha, al rato resulta que yo ya no siento culpa, al rato resulta que yo me doy amor propio, al rato resulta que mi voz interior empieza a cambiar y eso es increíble. sí, y solito, esa es la ventaja del cerebro, ¿sí? Ujú. Es difícil generar ese cambio porque te genera un esfuerzo, ¿no? Sí. Te genera un trabajo que tú tienes que hacer juiciosamente, te puede tomar meses, generalmente cuando hay mucha carga emocional puede tomar años, o sea, Ujú. cuando estamos hablando de un trauma muy profundo, de una cosa, puede tomar años porque el cerebro está como muy asustadito. Imagínatelo tú como por favor, no, porque esto me dolió mucho y yo no Ujú. quiero, o sea, es Claro. fuerte porque el cerebro está asustadito, está Sí, sí, tratando sí. como de cuidarte, entonces no va a ser,
ah, bueno, ya yo acá me relajo. Eso no va a ocurrir. Y el cerebro está hecho para ver ese sesgo negativo, es algo natural del cerebro, lo va a ver y está bien. No queremos como nunca verlo, no, ese no es el punto, ¿no? El cerebro no va a lograr eso nunca. O sea, cuando tú ves personas muy entrenadas y todo eso, no es que ellos no lo vean, es que Ajá, sencillamente no es su enfoque de claro. atención. Es como si ven, como que ven todo. Ujú, No ujú. ignoran eso, sino que ven el todo. Entonces, sí, sí hay que ser como un poquito estricto en ese sentido, pero la ventaja del cerebro es que, como te digo, tú empiezas a cambiar eso. Esa es de las prácticas para mí más poderosas que hay, que Ujú. tú sientas algo, sea rabia, sea angustia, sea estrés, y tú te metas al baño y la cambies, la Ok. empieces a cambiar, porque Ujú. la reacción química empieza a cambiar, o tu ocupación, que la gente empezó a decirte, uy, pero no estás, no sé, vas a trabajar hasta ahorita, pero no estás trabajando, pero te falta tal cosa en ti, y tú quedas al baño. Sí, Pobrecita, yo te cuido, tú estás haciendo bien. Así todo eso, claro. todo el tiempo, el cerebro, naturalmente eso también empieza a cambiar otras respuestas, como empiezas a sentir más paz solito, Ajá. solito, porque son los químicos muy similares. Entonces, es oxitocina, serotonina, entonces empieza a producir normalmente otros químicos y tú sin realmente hacer más otras cosas, porque es que pensamos que este entrenamiento, esto te va a llevar, mejor dicho, 60 horas de meditación y tienes que, no, Ujú, ujú. de poquito se tiene mucho poder con el tiempo, solito, solito, el cerebro te va a empezar a permitir escuchar esa voz real tuya, que es la que te dice, necesito descansar, y el Ujú. cerebro mismo convierte en reforzador el descanso, ¿sí? Claro. Sí, sí, Porque sí, te es entiendo. porque te tiene tanto amor que por ese mismo amor que te Ajá. está cuidando con hacer y evitar el dolor, empieza a darse cuenta, ah, no, pero es que el amor viene de mí y entonces yo tengo este amor, entonces yo puedo descansar y yo sigo teniendo este amor. Él empieza como a asociar solito las cosas Porque al y ya final empiezas a funciona descansar. como con puras Sí, asociaciones, ¿no? Y me sí, parece muy bonito eso que tú dices. A mí también a veces me preguntan como si fueran como grandes cambios muy complejos y al contrario me parece que son pequeñas cosas pero repetidas varias veces. No sé si repetidas estás todos de los acuerdo. días, Exacto, repetidas como todos los todo el días, tiempo. Cada vez que tiene más siento poder. culpa, hago esto. O Sí, cada vez que siento estrés, hago esto, ¿no? Es más como sí, pequeñitas cosas más chiquiticas. sostenibles a lo largo del Total, tiempo. no sirve meditar 5 horas y después Ujú. por un día y después 3 semanas sin meditar. Los cambios neuronales, por ejemplo, empiezan a pasar con 5 minutos de meditación todos los días. O de Uy, respiración 3 minutos, ya se empieza a ver en la resonancia cómo ciertas estructuras empiezan a cambiar. Y eso es muy interesante porque cuando me dicen de como de productividad, ¿no? ujú, De ujú. ser productivo, me da risa porque la meditación no entra dentro de esa cajita de productividad, pero a nivel neuronal, la meditación es de las cosas más productivas que hay en la vida. Y Claro, descansar claro. también a nivel neuronal, ¿entiendes? O sea, si hablamos, por ejemplo, del cerebro, hay un sistema que es el sistema linfático y Ujú. ese como de glía. Entonces ese sistema se activa mucho cuando estamos durmiendo y es el que, haz de cuenta, dice, tuvimos todo el día un montón de estímulo en el cerebro y entonces por la noche nos vamos a dormir y dice, bueno, esto no lo necesito, esto es basura, esto no lo vamos a memorizar, no me sirve, porque imagínate como toda esa información metida de cada día, de cada estímulo, de no, 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 o sea, esto sería una cosa invivible. Entonces Claro. lo que hace es como esto no es importante, esto no es importante, esto sí es importante, y eso se activa generalmente cuando estamos durmiendo, pero cuando estamos descansando, ese mismo sistema, menos nivel, está botando basura, entonces eso es lo que permite, y también en la Ujú. meditación, cuando estamos meditando, eso es lo que permite, es que cuando si nosotros pasamos los días haciendo, tus niveles de atención, de concentración, de creatividad, haz de cuenta que este es como de 1 a 10, siempre Ajá. se mantienen entre 4 y 6, Ok. 4 y 6. Ahí te Ujú, mueves. ujú. Cuando tú descansas, meditas, haces como, no tienes que ser durmiendo, que la dormida a veces sirve un poquito, que hay personas que duermen por la tarde y les funciona súper bien, o algo como que te permita como, sí, relajar, Ujú, no ujú. estar
No se trata de estar quietos pensando en el trabajo, ¿no? Porque eso no es descansar. Claro, O sea, no. claro, claro. O sea, de realmente, o que medito, salgo a caminar o algo de eso, el cerebro empieza como a cambiar esos procesos de recuperación, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, bota basurita, deja más espacio, entonces tú te mueves dentro de niveles picos de creatividad y concentración, o sea, te mueves entre 8 y 10 si Sí, tú tienes esos momentos de descanso. Entonces, tú estás incrementando tu productividad haciendo cosas supuestamente no productivas, descansando. Es las mejores formas de ser productivo. Por, tremendo y de ser sí, creativo y de y de estar en ser estado de creativo. creatividad. Bueno, Sí, pues es una te cosa. quiero agradecer mucho, Ay, Luisa, por hablar del estrés, de la culpa. Y quiero contarles a todos que este es nuestro primer capítulo, pero que venimos desde enero, que ya nos organizamos para hablar de ansiedad, de desamor, vamos a hablar de una cantidad de cosas, pero el aporte que me parece maravilloso de Luisa, que ustedes la encuentran en Instagram como Happier, es explicarnos esto desde la neurociencia, ¿no? Porque tú me decías que hay una cantidad de creencias, de cosas que no están comprobadas, y a partir de la neurociencia, pues podemos tener fundamento científico para saber en realidad cómo podemos, cosas que no nos enseñaron de niños y que son tan, imagínate nuestro cerebro, cosas tan importantes. pobrecito. Entonces te agradezco No, muchísimo por gracias estar a hoy ti, acá Karen. Sí. y espero que tengamos muchos lives para Ojalá, enseñar una cantidad de cosas sobre nuestro cerebro. ojalá. Muchas gracias. Para mí un honor estar acá y gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, muchísimas gracias. Y nos vemos en los próximos. Gracias, Luisa, un Un abrazo. abracito. Buenas noches a todos. Besitos, Besos. Chao, besitos, te quiero Karencilla. mucho. Yo a ti.